María Slodowska, este era su apellido, salió de Polonia a los 24 años para comenzar sus estudios en la Sorbona, donde se licenció en física y matemáticas con las mejores notas. Aquella joven polaca logrará 2 Nobel, el de física por sus investigaciones sobre radioactividad, un premio compartido con su marido Pierre Curie y Henri Becquerel, y el de química en solitario por descubrir 2 nuevos elementos, el radio y el polonio. Dentro de lo que fue su tesis doctoral, ¿no? Empezó a investigar un fenómeno entonces muy reciente, porque se había descubierto apenas unos años antes, cuando ella empezó su tesis doctoral, 2-3 años antes, sobre la radiactividad. Se conocía que el uranio era radiactivo, emitía estos rayos misteriosos, y entonces ellos acarrearon muchísimas toneladas de un mineral de uranio, la pezblenda, y se dieron cuenta de que ese mineral de uranio era aún más radiactivo que el propio uranio, con lo que ellos pensaban que debía haber algún elemento químico nuevo en esos minerales. Pues se aislaron 2 elementos químicos nuevos, el polonio y el radio, ¿no? Bueno, ya solamente por eso merece un lugar en la historia de la ciencia, ¿no? Pero también es verdad que gracias a ese trabajo, pues quizás la ciencia y especialmente la química cambió su manera de actuar. Esta mujer que revoluciona la ciencia llega a España en 1919. El rey Alfonso XIII la recibe en el Teatro Real, donde Curie abre el primer Congreso Nacional de Medicina. Su primera conferencia tiene lugar en este anfiteatro del Colegio Oficial de Médicos, entonces Facultad de Medicina de San Carlos. Fue un congreso muy importante al que asistieron casi 5.000 congresistas y Marie Curie fue sin duda el epicentro de ese congreso, y aquí impartió una conferencia sobre los radioelementos y las técnicas en las que se aplicaba, ayudada por su hija mayor, Irene Joliot-Curie, que sería futura premio Nobel también. Hubo muchos avances después de este congreso, tanto en temas de serología para vacunas, de viruela, de tal. También se instituye lo que fueron luego centros para atención a tuberculosis en las montañas y en la zona marítima. También se establece la sanidad y las revisiones médicas en colegios, en escuelas, se acaba con las inclusas, se imponen las maternidades, y fue un avance importante también. Acaba de terminar la guerra en material quirúrgico y médico para las batallas, para la guerra. Ahí también hubo muchos avances, y desde luego un avance enorme a la radiología y a la radioterapia, impulsada por la presencia de Marie Curie, que fue recibida como una auténtica eminencia internacional, y que esto motivó un interés enorme. Había un incipiente interés, sobre todo llevado a cabo por el doctor Calatayud, pero su presencia es un espaldarazo enorme para la radioterapia. Precisamente es Celedonio Calatayud, uno de los pioneros de la radiología en Europa, quien le cede la muestra de radio a Curie para aquella primera conferencia. Junto a él asistirá a la sesión inaugural de la Real Sociedad Española de Electrología y Radiología, de la que Curie será presidenta de honor. Ella fue la pionera en el conocimiento del efecto y del uso de las radiaciones. De hecho, tuvo el primero de los 2 premios Nobel que tuvo, junto con su marido, después del efecto de las radiaciones. Reciente del diagnóstico, ella fue la primera que en plena guerra mundial se le ocurrió pensar que, bueno, en el frente no había forma de atender a los heridos con radiografías, y se le ocurrió pues subir un equipo de rayos X a un camión Renault, y con eso se estuvieron atendiendo pacientes en el frente, ella y su hija. Y la verdad es que, bueno, tuvieron hasta 20 Petit Curie, les llamaban así, Petit Curie, esos camiones. Y aparte de estos que eran móviles, hicieron también muchas instalaciones fijas, hasta 200 instalaciones fijas en el frente, para poder atender con radiografías a los heridos. En aquella época no estaba muy separado de hecho, lo que era radiodiagnóstico, lo que era electrología, lo que era radioterapia. Todo este campo de la física médica era un área de conocimiento único, ¿no? Posteriormente se ha ido separando, y hoy en día tenemos oncólogos radioterapéuticos, tenemos radiodiagnóstico, tenemos medicina nuclear, que son áreas hoy en día diferentes, pero que todas proceden de un sitio común, ¿no? La presencia de la Nobel supuso un acicate para las mujeres que luchaban por la igualdad. Isabel Oyarzábal escribe en El Sol que, más que su personalidad científica, les interesa como mujer, como prueba indiscutible de lo que es y puede ser el cerebro femenino. Hasta entonces, mujer y ciencia raramente se hallaban juntas.
fue un referente claro porque ella suponía realmente tirar por tierra esas tesis que defendían tantos varones de que la mujer, su intelecto era inferior y su capacidad mental también, con lo cual una mujer 2 veces premio Nobel en física y en química, con un tratamiento casi de autoridad, digamos, recibida como jefe de Estado prácticamente por el rey Alfonso XIII y por toda la clase médica española, pues tiró por tierra todas esas tesis y evidentemente fue punta de lanza del feminismo y del derecho por la igualdad en la mujer. Durante este primer viaje a España, Curie visita Toledo junto a su hija Irene y a los participantes en aquel congreso recorre sus calles, la Casa del Greco, el claustro de Santo Tomé, la fábrica de armas. El congreso se clausura el 26 de abril. Antes de regresar a Francia, el Ayuntamiento de Madrid le concede la Gran Cruz de Alfonso XII. 2 años más tarde, en 1931, regresa invitada por el gobierno de la Segunda República. El físico Blas Cabrera actúa de anfitrión. Marie Curie imparte varias charlas en la Facultad de Ciencias y en la Residencia de Estudiantes. Aquí habla sobre la radiactividad y la evolución de la ciencia en un salón entonces abarrotado. En aquella época se seguía muchísimo el trabajo de estos grandes científicos porque la gente se daba cuenta de que se estaba produciendo una revolución en la ciencia. Los físicos especialmente y los matemáticos estaban explicando la naturaleza y estaba en boca de todo el mundo, aunque no supieran los detalles de los fenómenos como la radiactividad, pues gente como Marie Curie, su marido Pierre o Ernest Rutherford eran muy conocidos por el gran público. Curie se aloja en la residencia de señoritas dirigida por María de Maeztu, un centro de formación donde se prepara a las mujeres para que realicen estudios universitarios. Una de sus residentes la describe así en un documento sonoro. Curie vino con su hija Eva y se hospedaron en el pabellón de María de Maeztu. María Curie era una mujer muy delgada, con guantes de algodón negros, que eso entonces llamaba la atención, guantes de algodón negro, muy estilizada, una mujer que impresionaba verla. Con su hija visitará de nuevo Toledo y, como no, el Cigarral de Menores, propiedad de Gregorio Marañón, a quien había conocido en su primer viaje y con quien luego mantendrá correspondencia. Conocen la Alhambra y recorren Almería, Murcia, Valencia y Barcelona antes de regresar a París. El tercer viaje de Marie Curie a España tiene lugar en 1933. Lo hace como vicepresidenta del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones y preside la segunda reunión del Comité de Letras y Artes. Se debate sobre el porvenir de la cultura. Hizo una defensa tremenda de una cultura de amplio espectro porque ella decía que temía esa superespecialización a la que estaba tendiendo la humanidad de saber cada vez más de menos y que ella reclamaba una cultura de amplio espectro como la que había defendido y la había recibido ella en su niñez, que no era incompatible la ciencia con la poesía, con la literatura, con el arte ni viceversa, y que el ser humano era un compendio y había que cultivar también el espíritu. Marie Curie ya no regresará a España, muere un año más tarde. Su propio descubrimiento, el radio, termina con su vida.